Estoy seguro de que muchas veces te hubiera gustado preguntarle a Warren Buffett, el que muchos consideran el mejor inversor del mundo, sobre temas de inversión. Bueno, pues recientemente lanzaron un bot que todavía está en fase de pruebas y que, basado en inteligencia artificial, puede respondernos a ciertas preguntas como lo haría Warren Buffett. Toda esta información que nos da este bot, voy a mover la cámara para que lo veáis, está basado en cosas que él ha dicho. Aquí nos dicen Buffett Bot, que es así como se llama, se encuentra actualmente en beta y las fuentes actuales de información de las respuestas que nos da son cartas a los accionistas escritas entre 1980 y 2021, transcripciones de reuniones entre el 94 y el 2000 y pronto añadirán pues nuevas funciones. En el momento de grabar este vídeo está un poco limitado este bot porque entró muchísima gente y parece que se ha petado, por así decirlo, y hasta que encuentren nuevas formas de financiar esto, pues está un poco limitado a las preguntas que se le fueron haciendo durante los días que estuvo activos. Entonces, yo he preparado una serie de preguntas, he recopilado aquí 5 preguntas que le vamos a hacer a Warren Buffett para ver cómo nos contesta, ¿no? O qué opina sobre estos diferentes temas. Entonces, si os parece, vamos con la primera. Lo primero que le voy a preguntar es ¿qué es un buen negocio para él? What is a good business? Voy a traducir la respuesta para que lo entendamos todos mejor. Eso sí, las preguntas se las tenéis que hacer en inglés, chicos. Bueno, ¿y qué nos contesta Warren Buffett? Un buen negocio es aquel que cumple con los criterios descritos en sus cartas de entre el 83 y el 2007 a los accionistas. Debe tener un negocio que entendamos, eso es clave, ¿no? Cuando vayamos a invertir en una empresa, pues debemos entender su negocio, ¿no? Para ver cómo gana dinero. Una economía favorable a largo plazo, una administración capaz y confiable, muy importante el equipo directivo, y, por supuesto, también, evidentemente muy importante, un precio razonable. Además, debe poseer un foso duradero, aquí se refiere a las ventajas competitivas, que proteja los excelentes rendimientos del capital invertido, ¿no? Lo que podría ser el ROIC. Y si pinchamos aquí en las fuentes, nos desplegaría automáticamente de dónde está extraída esta respuesta, ¿vale? Las fuentes en las que se ha basado esta inteligencia artificial para darnos esta respuesta. Así que, bueno, como veis, está bastante bien, la verdad, y seguramente lo irán mejorando en el futuro. Por supuesto, lo vais a tener aquí abajo en la descripción. Ya os digo que actualmente está un poco limitado porque debió petar, pero bueno, si veis este vídeo más en el futuro y no justo los días en los que lo voy a lanzar, pues a lo mejor ya está arreglado y le podéis preguntar muchísimas más cosas. Bueno, vamos con la segunda pregunta, si os parece, y le voy a preguntar sobre la diversificación. Vamos a ver cuál es la respuesta que nos da Buffett, y aquí la tenemos. La diversificación es una parte importante de nuestra estrategia de inversión. Claro, no vamos a poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Como escribí en mi carta de 1993 a los accionistas, si existe un riesgo significativo en una sola transacción, el riesgo general debe reducirse haciendo de esa compra uno de los muchos compromisos mutuamente independientes. Creo que es mejor repartir los riesgos entre una variedad de inversiones en lugar de poner todos los huevos en la misma canasta. Bueno, yo estoy de acuerdo con él porque muchas veces, aunque hayamos analizado muy bien una idea y ya hemos hecho un análisis muy profundo, es posible que aparezca algo que rompa la tesis de inversión en algún momento, por eso no podemos tener una cartera de únicamente un valor o dos valores. Hay quien lo tiene, pero yo personalmente pues prefiero estar más diversificado. También hay que considerar que nuestro análisis puede ser erróneo. Bueno, además, al invertir en acciones individuales es aconsejable diversificarse en una variedad de industrias o sectores, nos dice. Esto limita su exposición a cualquier sector o industria en particular. Bueno, pues muy de acuerdo con Warren Buffett, pero yo os diría que yo tampoco soy muy partidario de una diversificación en exceso. No soy de las personas que piensen que una cartera de inversiones tenga que tener 30 o 40 acciones, sino que yo más bien creo que un buen número de acciones para un portafolio dependerá del estilo de inversión, entre otras muchas cosas, por supuesto. Pero yo creo que a lo mejor un número de 10 acciones de diferentes sectores y bien balanceado por pesos puede estar bien, ¿vale? Yo os diría que más o menos entre 10-15 acciones creo que puede ser un buen número y con eso ya tenemos una diversificación adecuada. Pero repito que hay muchísimas estrategias distintas y simplemente esto es un poco mi opinión, ¿vale? Habrá quien esté cómodo con 4 acciones nada más y habrá quien tenga 40 y lo haga bien. Pero yo personalmente, pues lo que os he dicho. Ahora vamos a preguntarle a ver qué opina sobre el análisis técnico. Nos dice el bot de Buffett: en mi opinión, el análisis técnico tiene una utilidad limitada. Es una herramienta, yo también pienso que es una herramienta más,
Habrá quien prefiera no usarla, pero bueno, yo tampoco soy de los que critican a la gente que utiliza análisis técnico, simplemente pues es una herramienta más que tenemos. Pero nos dice, creo que es mucho más importante entender el negocio y sus perspectivas de generar retornos que tratar de predecir al mercado. Bueno, estoy completamente de acuerdo. Yo soy más de la filosofía de utilizarlo como una herramienta más, ¿vale? Yo le doy poca importancia al análisis técnico en mis inversiones. Si os tendría que decir qué utilizo, pues utilizo el análisis fundamental en el 90% del tiempo. Y muchas veces, pues yo en particular lo he utilizado para intentar buscar un mejor punto de entrada, pero no invertiría únicamente por análisis técnicos. Pero bueno, yo entiendo que es una herramienta más y es interesante. ¿Vale? No soy una persona que lo critique, como podéis ver a muchos analistas fundamentales que sí que lo hacen. Yo respeto todas las filosofías de inversión. Bueno, y aquí podríamos venir a las fuentes, como os he dicho antes, y podríamos ver de dónde está extraído esto. Os invito pues a que cacharréis un poco con este bot, que está bien y podemos aprender cosas. Al menos puede ser una forma de rebuscar o atajar toda esta información. Puede ser interesante para ahorrar tiempo, porque ya os digo que lo que hace esta inteligencia artificial es basar sus respuestas en todo ese contenido y todo ese material que hay sobre Warren Buffett. Entonces, pues nos puede ahorrar un montón de tiempo y trabajo. Vamos con la cuarta pregunta y le vamos a preguntar sobre el riesgo en este caso. What are your view or risk? ¿Cuál es tu visión del riesgo? Vamos a traducirlo para ver lo que nos dice. Definimos el riesgo como la probabilidad de daño o lesión. Nuestra opinión al respecto está indisolublemente ligada a nuestro horizonte temporal para mantener la inversión, ¿no? Un activo. Por ejemplo, si tenemos la intención de comprar una acción a las 11:30 de la mañana y venderla al cierre de hoy, esa es una transacción muy riesgosa, por supuesto. Nadie sabe cómo se va a mover el mercado en un día en concreto, ¿no? Sería jugar a ser adivinos. Consideramos el riesgo más en términos de la probabilidad de perder dinero durante un cierto periodo de tiempo en lugar de la volatilidad de un activo. Bueno, eso es un poco la visión que nos daba él sobre el riesgo. Y en la última de las preguntas le he preguntado qué es una ventaja competitiva. Así que vamos a traducírnoslo para ver lo que nos dice. Algo muy importante, chicos, la ventaja competitiva para cuando invertamos en empresas a largo plazo. Una ventaja competitiva es cuando una empresa tiene una ventaja sobre sus competidores, obviamente. Esto podría deberse a una variedad de factores. Por ejemplo, una empresa puede tener una ventaja de costes debido a las economías de escala, ¿vale? Esa sería una diferenciación de ventaja competitiva, o tener una oferta de productos única que ninguna otra empresa puede ofrecer. Esto podría ser, ya que hablamos recientemente de ella en el canal, lo que ofrece ASML, que es una empresa dentro del sector de los semiconductores que fabrica las máquinas con las que se hacen esos semiconductores y se las vende a otras empresas que son foundries, como por ejemplo Taiwan Semiconductor. Y la tecnología de ASML es única y está a años vista de la de posibles competidores, como podría ser, por ejemplo, Samsung. Entonces, ahí tiene una clara ventaja competitiva la empresa ASML, que os invito a echarle un ojo y es muy interesante. Aunque siempre está cara esa empresa, también hay que decirlo. También podría ser una ventaja competitiva una empresa que tenga una marca muy potente. Bueno, acabo de recordar, chicos, que hice un vídeo hablando sobre las ventajas competitivas. Os lo dejaré aquí abajo en la descripción, en el que hablo del MOAT, y ese contenido de ese vídeo está extraído de un libro escrito por Pat Dorsey, así que si no lo habéis visto, pues aquí abajo tenéis un vídeo pendiente por ver, que yo creo que es muy importante además. Bueno, en todos los casos las ventajas competitivas permiten a las empresas tener éxito en un mercado competitivo. Creo que es algo clave las ventajas competitivas y la verdad es que yo cada vez le he ido dando más importancia. Al principio, hace 7-8 años, cuando empecé a invertir, pues tampoco me fijaba tanto en esto, pero con el paso del tiempo, pues te das cuenta de que es algo clave y es lo que permitirá a las empresas mantener retornos elevados sobre el capital a lo largo de los años y hacerlo bien, ¿vale? Y componer a buenos ritmos. La ventaja competitiva y que no venga otra empresa y te coma parte del pastel. Bueno, chicos, no sé qué os habrá parecido el vídeo, a mí me ha parecido interesante y por eso lo he traído, ¿vale? Para compartirlo con vosotros. Recordad que si queréis apoyarme podéis dejar un buen me gusta aquí abajo, que es gratis y no os cuesta nada, suscribiros al canal para futuros vídeos y nos vemos este domingo con el repaso semanal de noticias, que seguramente que va a ser muy interesante. Un saludo.